Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la encomienda y tributo en la Nueva España y nos vamos a enfocar en analizar en qué consistía el sistema de tributos y la encomienda impuesta por los conquistadores. Bien, ya habíamos hablado sobre este tema, ya que dimos un repaso en las primeras semanas sobre lo que era precisamente una encomienda y un tributo. Para eso primero me gustaría hablar de esta palabra, mercedes reales. ¿Qué era una merced real? Bien, aquí les coloco la definición. Es el adjudicamiento de tierras por parte del rey a algún súbdito en Nueva España. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben que hubo muchos conquistadores, ya les había explicado que no solamente Hernán Cortés realizó expediciones hacia el territorio de lo que se conocía la Nueva España, sino que también realizó más expediciones a Centroamérica y no solo él, sino hubo otros personajes importantes que también participaron en la conquista de varios territorios. Eso quiere decir que una vez que le comunicaban al rey que habían logrado conquistar un nuevo territorio en América, pues este les otorgaba una merced real, que quiere decir que era un papel en el que se le conocía como contrato de capitulación, donde el rey le estaba otorgando algo a ese conquistador. ¿Qué le estaba dando? Pues le estaba cediendo ciertos derechos sobre ese territorio que él había descubierto, pero a cambio de que él siguiera reconociendo al rey, es decir, que siguiera reconociendo la soberanía de la corona española y que además todos los beneficios que sacaran de ese territorio se le tenía que entregar una quinta parte a la corona española. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey sí le estaba otorgando un regalo, un premio a este conquistador por haber conquistado ese territorio, pero con una condición, y esa condición era que las riquezas que se sacaran de ese territorio, pues una quinta parte se la iba a entregar a él y que además siguiera reconociendo que aunque él fuera, él tuviera el contrato o ese pedazo de tierra o ese contrato de capitulación, seguía perteneciendo todo a la corona española, ¿vale? Entonces eso es una merced real. Ahora, ¿qué es una encomienda? Sabemos que las encomiendas también se dieron en el periodo de la Nueva España y surgen precisamente como un sistema de trabajo forzado en el que los indígenas pues sufrieron toda clase de abusos por parte de los españoles. ¿Por qué razón? Bueno, porque empezaron a copiar un poco ese sistema de tributos que ellos ya tenían con anterioridad dentro de cada una de sus culturas y lo van a copiar. Ya ven que habíamos hablado que anteriormente pues le rendían tributo entregando maíz, frijol, algodón, cacao a diferentes culturas, en este caso en aquel momento era la cultura mexica, y bueno, ese tipo de sistema económico, por así decirlo, lo van a obtener también o lo van a copiar los españoles. ¿Qué quiere decir? Que entonces un español que se le va a llamar encomendero, se le va a otorgar un pueblo o un grupo de indígenas para administrarlo y cuidarlo, y le pongo entre comillas cuidar porque más bien pues estaban siendo explotados, trabajaban en distintas áreas bajo unas condiciones muy deplorables, es decir, los trataban muy mal, eran golpeados, no comían bien, no dormían bien, entonces pues era una situación muy difícil en la que vivían estos indígenas y que pues además estaban haciendo ese trabajo forzado sin ningún tipo de pago más que tener entre comillas un lugar donde dormir y entre comillas alimento para sobrevivir. Además de que se les tenía que dar una instrucción religiosa. Recuerden que ya habíamos hablado que bueno, los españoles creían que todos los indígenas estaban en pecado. ¿Por qué? Por pues todos los sacrificios y las creencias en sus deidades, ¿no? Entonces, al estar en pecado, pues ellos lo que querían era bautizarlos y convertirlos a la religión cristiana o bien católica. Esa es la razón o ese es el papel que jugaba un encomendero dentro de este sistema. Ahora, cada indígena pues tenía que entregarle algo a cambio a ese encomendero, ¿no? Supuestamente a cambio de tener donde dormir, entre comillas, y tener comida, entre comillas, y un trabajo, pues ellos le tenían que dar tributo, ¿no? Es decir,
una parte de esos tributos que los indígenas le entregaban al encomendero, también tenían que entregarle a la corona española, ¿no? Entonces una parte se quedaba con el encomendero de esos tributos que ellos sacaban, y la otra parte pues se iba a la corona española. ¿Qué tipo de tributos sacaban? Bueno, pues sabemos muy bien que cada uno de los pueblos indígenas que todavía permanecieron en la época de la Nueva España, pues lograron tener diferentes tipos de tributos. Entre ellos pues ya habíamos hablado de las famosas semillas, que eran pues costales de maíz. Cualquier tipo de agricultura o ganadería que estuviera dentro de ese pueblo indígena se le entregaba como tributo al encomendero. Pero no solamente se le entregaba este tipo de semillas, sino había otros tipos de tributos, y esos tributos pues los podremos dividir en tres. El primero era el servicio personal, que quiere decir que había un grupo de indígenas que se iban a trabajar, a realizar servicio doméstico dentro de las casas de los encomenderos o de los españoles o de la nobleza, como le quieran llamar, y que se dedicaban, bueno, pues a hacer prácticamente la servidumbre, a limpiar las casas, o bien a cuidar a los hijos de los españoles, ¿no? También hacían este trabajo de estar cultivando dentro de las famosas haciendas que empiezan a surgir por parte de la agricultura o bien de la ganadería, ¿no? Entonces eso es lo que van a empezar a trabajar. Recuerden que ellos no recibían un pago más que tener donde dormir y cierto alimento pues para poder sobrevivir, además de que se estaban formando en la religión cristiana. El siguiente tributo pues era el de transporte. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues ellos se alquilaban, más bien los alquilaban, los encomenderos, los españoles, los encomenderos, perdón, y los españoles los alquilaban a los indígenas como medio de transporte. Es decir, estas personas se las alquilaban regularmente a los comerciantes para que les transportaran sus productos de un lugar a otro, prácticamente pues caminando, porque recuerden que anteriormente pues no existían los transportes como hoy en día los vemos, ¿no? Antes pues a lo más que llegaban pues era pues a los caballos que habían llegado de España y que no eran utilizados por los indígenas, entonces ellos ocupaban su cuerpo para cargar los productos que vendían los comerciantes y llevarlos de un lugar a otro. Y recuerden que anteriormente las distancias entre un lugar y otro pues eran muy largas. Entonces por lo regular estas personas pues morían. ¿Por qué? Pues porque no dormían bien, no comían bien, trabajaban muchas horas y estar caminando bajo los rayos del sol o de climas muy extremos como el frío, pues eso empezaba a generar que poco a poco fueran muriendo estos indígenas. Algunos otros se dedicaron a la construcción, es decir, los utilizaban a los indígenas para construir estos nuevos edificios que iban a formar parte de la Nueva España, las iglesias, los cárceles, diferentes edificios que empezaron a formarse en la Nueva España, pues los van a utilizar a los indígenas para que los construyan, ¿no? Ese era otro tipo de tributo que realizaban. Y bueno, los pueblos indígenas que quedaron dentro de la Nueva España o que les permitieron permanecer fue con esta condición, con la condición de que ellos estuvieran realizando tributos hacia los españoles, que en la mayoría eran encomenderos. Y bueno, estos pueblos indígenas, ¿qué fue lo que pasó o cómo fue que los convencieron? Bueno, pues sus tlatoanis o bien sus líderes, sus gobernadores o emperadores de cada una de estas culturas que logró permanecer en territorio de la Nueva España fue gracias a que decidieron estar bajo el yugo de los españoles, convirtiéndose en la religión cristiana, bautizándose y pues trabajando para los españoles, rindiéndoles todos estos tributos. Es decir que todos estos gobernadores, emperadores o tlatoanis de las culturas de Mesoamérica van a adquirir otro nombre y ese nombre va a ser el de cacique. Ahora a todos ellos se les va a llamar cacique y por medio del cacique van a hacerle llegar al encomendero, que son estos españoles, todos los tributos que se hayan recabado para poder seguir viviendo en territorio de la Nueva España, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que cada uno de estos pues van a realizar, van a tener importancia sobre el sistema de gobierno y el sistema económico de la Nueva España, ¿vale? Entonces, creo que con este tema no hay mucha dificultad porque ustedes ya lo habían repasado, ya habían visto en Aprende en Casa una clase completa de en qué consistía la encomienda, quién era el encomendero,
cómo se daban los tributos y qué es una merced real. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Me van a contestar, bueno, primero me van a hacer el apunte de estas diapositivas y posteriormente me van a contestar estas preguntas, ¿no? La primera, ¿qué es un encomendero? ¿Qué es una merced real? ¿Qué es un tributo? ¿Sale? Para que quede muy claro qué son estas tres características. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo, esperando que no tengan muchas dudas. Esta información se va a complementar con la información que pasa en televisión en Aprende en Casa. Y pues si hay alguna duda sobre este tema, algo que me quieran comentar, ya saben, lo pueden hacer por medio de Classroom o bien comunicándose conmigo por medio de WhatsApp. Entonces, pues muchas gracias, chicos.